Hola, hola a todos, ¿cómo están? Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis, amigos, amigas? Ya andamos aquí estrenando programa de Life Cole. Hoy, programón que estrenamos, estamos ilusionados, que hoy estrenamos Culturetas, el programa de Life Cole en el que os enseñamos un poquito. Ya nos divertimos, pero también hablamos de cosas de historia, de videojuegos, un poquito analizamos. Hoy vais a ver de lo que vamos a hablar, seguro que os gusta un montón. Sí, la verdad es que vienen temas muy interesantes para todas las personitas que quieren saber más de la historia, ¿no? De dónde surgieron pues todos estos videojuegos, todas estas compañías de videojuegos que ahora sí hemos crecido con ellas. Y está muy interesante todos los datos curiosos. Hoy toca. Pues nosotros somos muy nintenderos y esta semana pasan cosas con Nintendo. Ha salido, bueno, ha salido no, va a salir, que queda muy poquito, quedan un par de días para que salga Super Mario Bros. Wonder, que tenemos muchas ganas y hemos pensado para este inicio de este primer programa, pues tratar un poquito sobre la historia de Nintendo hasta cómo hemos llegado hasta el día de hoy y nos remontamos un poquito al pasado. Vamos a hablar de unas cosas de unos presidentes que ha tenido Nintendo y cómo hemos llegado hasta el día de hoy. Y es que está, como dices, ahorita vienen muchos lanzamientos. Este año fue de grandes lanzamientos para Nintendo también. Y ya que viene Wonder, exactamente, pues, y justamente vamos a hablar de dos, como mencionas, dos personas que influenciaron muchísimo para ver cómo, para poder tener lo que tenemos ahorita, el estreno del viernes de Super Mario Bros. Wonder. Gracias a estas personas también se pudo lograr, gracias a estas personas podemos jugar en una consola como el Nintendo Switch. Entonces vale mucho la pena que se queden para ver todos estos datos que les van a servir también como gamers y para estas conversaciones de, oye, yo sabía, ¿sabías que? Lo Es sabías que que no. totalmente eso, el sabías qué de Nintendo, de que, por así decir, aunque a día de hoy tenemos ya la Nintendo Switch, que está como en la última fase de su etapa de vida, ya enseguida, el año que viene, o no se sabe cuándo, vamos a recibir la sucesora y ya estamos como muy avanzados, pero Nintendo empezó en un momento y empezó en una época en la que los videojuegos no son como son ahora mismo, de que pues, los videojuegos ahora están súper establecidos, se hacen películas de videojuegos y antes era al revés, se hacían de las películas sacaban videojuegos y no como ocurre ahora. En fin, era otro mundo y Nintendo pues, fue de las primeras compañías de videojuegos en las que se introdujeron a crear videojuegos, a lanzarse. Y al final es muy importante, y una de las cosas con las que yo creo que vamos a empezar a hablar de esto es que Nintendo empezó con algo que no era hacer videojuegos, eran juguetes. O sea, Nintendo empezó siendo una compañía, una empresa, una marca japonesa, como ya sabéis, pero era de juguetes, no era de videojuegos. Entonces, cómo ha ido evolucionando hasta hacer videojuegos es un proceso súper interesante. Exactamente, de hecho, y más, todavía más atrás, ¿no? Que él tenía, bueno, hacían juegos de cartas y todo está, tenían ahora sí que el cómo vamos a sobrevivir, ¿no? A la industria, qué vamos a hacer con Nintendo, qué va a pasar con la empresa, la compañía, entonces como dices, empiezan a buscar y entra este personaje, Junpei Yokoi, que empieza a trabajar con Nintendo justamente. Les voy a poner aquí una imagen de quién estamos hablando, de quién vamos a hablar primeramente. Él es Junpei Yokoi, que ahora sí que es una de las figuras más influyentes en el mundo de los videojuegos. Y un poquito te doy aquí datos de su vida. Pues él nace justamente en esto la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial nace él. Y pues es una persona ahora sí que sin lujos, humilde, se mete a estudiar ingeniería electrónica y entra a trabajar en Nintendo en 1965. Cuando justamente Nintendo estaba buscando esta innovación o algo nuevo para hacer, para sobrevivir, ¿no? Para que la empresa sobreviviera y cómo iba a atacar al futuro. Entonces, llega él como ahora sí que tan, espérame tantito, está una persona Innovador, tan claro. innovadora exactamente, pero es como que quité el video, me atoré, tan innovadora, y además tan creativo, ¿no? Yo creo que era manitas, de esas personas que no se pueden quedar quietas. Sí. Entonces, De lo que se habla de él es como que era una persona seria, pero a ver, era una persona que, quiero decir, para los jóvenes que entraban a Nintendo, cuando ya Nintendo era una empresa de videojuegos,
pues era un señor mayor. Entonces, persona mayor, pues era como, la persona es seria. Y no, realmente, pues también habrá tenido su evolución y de cómo ha tenido que abrir camino para todos los que han ido viniendo después. Al final, es lo que decíamos antes, Nintendo hacía juguetes, empezó como una empresa juguetera. De hecho, en internet hay, si buscáis a lo mejor las primeras cosas que hizo Nintendo, juguetes de Nintendo de los años, pues no sé, de los años 60, de los años 50, todo eso son cosas que a día de hoy perduran en la memoria, porque ya Nintendo no hace juguetes, hace videojuegos, y es súper interesante. Y además de cómo las primeras consolas que se iban haciendo eran cosas como las Game Watch, que eran una consola que traía un videojuego. Y era una cosa súper sencilla, que a día de hoy juegas en 5 minutos y ya te has cansado porque es una cosa como más aburridilla, no es los videojuegos que tenemos ahora mismo. Y al final era eso, tú tenías un único juego en una consola, si querías otro juego era otra consola. Entonces tenías un montón de Game Watch o las que podías y eso iba tirando así. Yo todo eso ni lo he vivido ni muchísimo menos, esto hace muchísimos años, pero de lo que me gusta la historia de Nintendo he ido descubriendo eso y es súper, a mí me parece súper interesante, vamos. Sí, de hecho aquí te tengo, por ejemplo, mira, te voy a enseñar el juguete con el que lo descubrieron a Yokoi. Ahora sí que lo descubrieron, dijeron, a ver, ¿qué es eso? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Y justamente fue que es La Ultra Hand. exactamente, la Ultra Hand, que fue el primero, ahora sí que invento o el juguete, que fue como, era como un brazo, ¿no? Extendible. Sí. Este, y este fue ahora sí que el primer invento de Yokoi y el que se lanzó al mercado que dijeron vamos por juguetes, vamos con juguetes a revolucionar todo esto con Nintendo. Después se vinieron, como dices, acá hay otros ejemplos de juguetes. Y es que de hecho fueron los primeros en utilizar sistemas ya electrónicos en juguetes en Japón. Entonces Nintendo ahora sí que tuvo la innovación gracias a este personaje que fue Yokoi para empezar a innovar de esta forma, ¿no? En algunos juguetes. Me da mucha risa porque era como una rumba Sí, que ¿verdad? controlabas así con tu control remoto, ¿no? Y bueno, después de todos estos juguetes, ya con ya equipo electrónico y demás, que fueron una sensación, y muy creativos, ¿no? Para la época, además. Sí, es que es verdad, porque quiero decir, eso que nos hemos reído de como la rumba, Ah, sí, sí, sí. ahora nos reímos, pero en aquel momento seguramente fuera como revolucionario. O sea, los chavales de aquella época tenían que estar flipando con todo esto. Claro. Y ya cuando empezaron a crear, supongo, las Game Watch, ya tendría que ser aquello, la locura, las máquinas recreativas, los salones recreativos, que era lo que se llevaba entonces también, con los juegos como Donkey Kong, que fueron los primeros que llegaron. Todo eso, o sea, por una parte, no me alegro de haberlo vivido, quiero decir, es como lo digo, lo estoy diciendo mal. Me alegro de estar viviendo la época en la que estamos porque creo que es mucho mejor para los videojuegos que entonces, pero pensando así de manera nostálgica es como, wow, también me hubiera gustado estar en esa época y vivirlo aquello, como la evolución. A día de hoy nos sorprendemos menos porque como ya hemos visto muchas cosas, pero en aquel momento todo como novedad tenía que haber sido mucho más, eso, sorpresivo todo, más interesante. Claro, es como cuando, bueno, no sé, nos tocó la época de la transición de los celulares, por ejemplo, ¿no? Que no había teléfono, no había celular, y ahorita ya, o sea, ya podemos hacer todo Internet, con los el teléfono, el smartphones. internet, ¿no? Que tenías que, desconectar el teléfono para poder conectarte al internet, y luego, voy a usar el teléfono, quita el internet, entonces vuelves a conectar el teléfono y demás. Entonces, toda esta transición, ¿no? Haber sido como muy impactante de ver cómo de repente ya podías hacer muchas cosas con una pantallita, ¿no? Entonces, sí ha de haber estado buena esta transición. Ahora que dices eso, me has recordado a la primera vez, que no se me va a olvidar, cuando la primera vez jugué online, que fue con la Nintendo DS, que traía la función, por Sí, sí, primera vez, sí. y jugué al Mario Kart online, y eso para mí era una cosa. Hasta entonces, pues jugábamos con el amigo que teníamos al lado, con el cable link de la Game Boy Advance, en fin, era diferente. Y cuando metieron las partidas en internet, que esto ya ha llovido mucho, 20 años, me parecía magia, era como, ¿esto cómo es posible?
Sí, fíjate como dices esto de la sorpresa, sí, sí, pues tengo hijos chiquitos y sí es como, pues el teléfono, pues la consola y así. Y oye, pero cuando tú eres chiquita no había esto, no había esto. Y eso que no, digo, o sea, no han pasado tampoco tantos años, ¿no? ¿Cómo podías vivir? ¿Verdad? Sí, 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 exactamente. Entonces, sí pierdes esto de la sorpresa. Oye, te quiero enseñar también un juguete que tuvo como mucho, que fue muy popular, que se me hizo muy chistoso, que era el Love Tester. No sé si habéis oído hablar de él, que también fue de Yokoi. Era un aparato, un juguete que tuvo mucho éxito, que literal, bueno, es que quisieron vender el Twister, por ejemplo, pero no tuvo tanto éxito por esta cuestión de que tenía demasiado contacto humano en la Japón no cultura, se sí, llevaba claro, eso, en ¿no? Japón, sí, 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 entonces pues no funcionó, pero vino que era el Love Tester, que literal era un aparato donde tú no sé, agarrabas un extremo y la otra persona agarraba el otro extremo, y según esto podías medir qué tanto esa persona te quería, o el amor, ¿no? De esa persona. Lo Sí, había visto en sí, sí. memes, pero no sabía que era real. O sea, me Sí, puedo sí, imaginar sí. que alguien lo hubiera hecho, pero no Nintendo. Sí, justamente, mira, aquí está Nintendo, el Love Tester, Electronic, o sea, una persona agarraba de este lado, la otra del otro, y podías medir qué tanto te amaba. Hubiera estado bueno para los memes, exactamente. Sí, a mí me llamó mucho la atención, dije, ¿cómo? ¿Cómo puede ser posible? Y de hecho aquí lo tengo, que dice que superó, o sea, millones de unidades vendidas, o sea, en verdad fue un exitazo. Y Qué dijeras tú, bueno, loco. qué chistoso, ¿no? Ahora habría que ver si todavía se consiguen por ahí ahí en Habría que ver si las funciona si también, ¿no? funciona realmente. Sí, 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 exactamente. Pero bueno, todos estos juguetes fueron un poquito de la historia de lo que hizo Yokoi antes de ahora sí que ya meternos con ya las consolas, ¿no? Las primeras como el Game & Watch que como mencionabas. Sí. Pues que lo de la Game Watch, o sea, yo no sé tanto de ellas realmente, más allá porque hace tantos años y a día de hoy pues no se conservan. De hecho, lo que hay hoy en día pues son las réplicas que han ido sacando. De hecho, voy a ir aquí detrás un segundo. Como Mira, mira, ahí tienes. Ay, tengo esta, pero esta no es de las de entonces, esta es de las que sacó Nintendo, la de Ujú. la Game Watch de Mario, Ajá. que está súper guay. Al final, no es como las de entonces realmente, pero tiene el primer, el primer y el segundo Mario. A ver, hace un montón de tiempo que no la tocaba. Aquí. Pero tiene batería. A ver, Ándale, puedes mira. jugar al primero. Ay, qué padre. Está súper, Sí, sí, súper guay. sí. Entonces, estas consolitas realmente era lo que decía antes. Hay un montón, había con diferentes diseños, había un montón de cosas, pero eran de un único juego. Entonces eran una cosa que estaban abriendo camino a lo que tenía que venir después. Yo realmente la primera consola que tuve, por ejemplo, fue la Game Boy, la Color, que era de mi hermana Ujú. mayor y yo la heredé. Pero, por ejemplo, cuando empezaron a sacar juegos en recreativas, como el Donkey Kong, o la primera consola de estar por casa, que eso fue también la locura de sobremesa, la Super... No, la Super Nintendo no, la Nintendo Entertainment System, la NES, Ujú. eso que se podía jugar precisamente... En aquel momento, con la NES, se jugaba al mismo juego que juego yo ahora aquí, al Mario, al Super Mario Bros. Y en aquel entonces era un armatoste así súper grande. Sí, yo me acuerdo que sí lo alcancé a jugar porque justamente creo que era una tía y luego mi papá se la quedó y jugué Super Mario y Street Fighter me parece. Entonces sí era muy era como, wow, yo estaba súper chiquita, ¿no? Y ya después de eso, no jugué tanto, pero después de eso ya mi primera consola fue un Game Boy SP. Ya esto de como laptop, ¿no? Que justamente mi hijo se la encontró hace poco y me dice, oye mamá, ¿esa es una laptop? ¿Eso es una mini laptop? Y yo, no, hijo, pero sí una mini laptop, ¿tú crees? Por aquí la tenía, La quién sabe dónde moda, la quedó. moda que hubo en aquella época, que era todo tenía que tener los móviles y tal, era tipo
así para que se abriera. Sí, 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 claro, abrir y cerrar, ¿no? Y luego aparte el primer modelo me acuerdo que no tenía brillo, o sea, no tenía la iluminación, nada más Claro, tenía un nivel de iluminación de la, brillo, tenía el rojo, de hecho, que fue la primera generación, y era como que te espera, pues ya ni modo, ahí estás como que tratando de ver, y ya la siguiente generación, que fue la que tuvieron mis hermanos, ya esa ya tenía tres, bueno, esa fue todavía antes, sí, Claro, claro, el esa era Advance. la Game Boy Advance, después estuvo la Game Boy Advance SP, que es la que Ujú. estamos comentando, que esa la Ajá. tengo mejor guardada, no sé por qué no la tengo ahí expuesta. Y la Game Boy Micro que vino también después. Yo es que soy muy coleccionista de todas Sí, estas. y ese no tenía, ese sí no tenía Esta no iluminación, tiene luz. ¿cierto? Tenías que comprar el aditamento que lo ponías como arribita para poder iluminar Claro, o para poder jugar por ver. no podía jugar por la noche porque no tenía pantalla. Por eso la SP, yo tuve la SP, esta me la compré de segunda mano no hace tanto. De pequeño Ajá. tuve la SP que todavía la conservo y esa fue como una revolución. De repente una pantalla con luz para jugar era... Yo me acuerdo de pedírsela a mis padres como que aquello era el salto tecnológico más grande que podían ver en sus vidas. Y la Y, conseguí. y justamente ahorita hablando de las consolas y este gran, bueno, crecimiento que todo, justamente Yokoi fue que se le ocurrió porque mientras viajaba por el tren, vio que había un empresario que andaba jugando con su calculadora. O sea, con la calculadora estaba ahí jugando entretenido y dijo, bueno, ¿por qué no hacer algo? O sea, algún juguete o algo que puedan usar los empresarios. O sea, él lo veía como empresarios o la gente mayor para distraerse mientras va en el tren y demás. Y bueno, se puso a trabajar en todo esto. Y de hecho, aquí ahora que aquí les voy a enseñar cómo eran justamente las que mencionábamos del Game & Watch, acá está. Miren, así eran como las Esa. primeras, exactamente, que solamente, como dices, era solamente un juego. Este, y fíjate que dudaron, ¿eh? No le tenían tanta fe cuando él presentó la idea a Nintendo, pero sin embargo, pues dijeron, bueno, vamos con tu idea, vamos a ver qué sale. Y pues fue todo un éxito, pero no tanto para las personas que Yokoi pensaba que iban a ser, o sea, para los empresarios o los adultos, sino para los jóvenes, para los niños, que obviamente pues era algo novedoso y demás. Y aquí podemos ver algunos de los, ahora sí que comerciales y de cómo jugaban, ¿no? Con solamente un juego y esta pequeña consola, ve, hasta estaba ahí en el hospital y bueno, te entretenías, ¿no? Sí, es Entonces, que era una forma de ir eso, abriendo camino para lo que iban a ser las consolas que venían después. Además que si nos fijamos era eso, era súper simple, con un par de botones. Era una cosa... Mira, esta se parece mucho a la Nintendo DS, por ejemplo. sí, 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 exactamente. Está guay. De hecho, Sí, yo también a comentar que es que cuando ya, por ejemplo, llegó la Game Boy, otra de las cosas que se le dan ahí a Iwata, no, a Yokoi, era que la creación que ahora se está viendo del D-pad para controlarlo. Yo, por ejemplo, tengo aquí, si pones la cámara en la que estamos nosotros, sí, sí, sí. tengo la Game Boy. Mira, Sí, claro. El esto de color. aquí, la cruceta, en esta forma, la inventó realmente Yokoi. Estaba él como presidente de Nintendo. Entonces, de alguna manera, fue idea suya o algo que hay que agradecerle, porque es una cosa que incluso a día de hoy, aunque la Switch ya no lo conserve de la misma manera, aunque la Switch Lite sí, pero la cruceta de esta manera es una cosa que inventó. Ya después, pues PlayStation, Xbox y todo fueron cogiéndola también a su manera, pero son cositas que en algún momento tuvieron que crearse y a mí me parece la historia de los videojuegos súper interesante. Y es que además, ¿cómo se te puede ocurrir? Bueno, o sea, yo lo pienso, ¿no? ¿Cómo de la nada puedes inventar algo o crear algo, dices, o sea, para atacar un problema, ¿no? Que dices, bueno, ¿cómo vamos a mover el personaje, ¿no? Tal vez y demás. Y es algo que va a perdurar por la historia y que muchas personas a lo mejor no conocen de estos personajes, que no tienen como que los nombres presentes, pero pues es algo muy interesante que lo Justo. Es que usas esto lo ha todos hecho los alguien. días, ¿no? O Esto se sea, le ha sí, ocurrido sí, en la sí. cabeza a alguien, no es algo que Exactamente. venga de la nada. Hubo un momento en el que alguien lo puso y a raíz de eso, pues mucha otra gente pues le ha gustado la idea y la sigue haciendo o le da una vuelta, un giro de tuerca y lo hace de manera diferente, pero la idea principal estaba ahí, fue esta.
Y todos los Como, días lo usamos, ¿no? O sea, ahora sí que como gamers todos los días estás usándolo y es algo que al final justamente de este video que estamos viendo, que dicen que ahora que para como para honrar su memoria también siempre, ya que sabes cómo se llama y todo, siempre que lo estés usando, dale un pensamiento de, wow, gracias, ¿no? Porque gracias a ti estamos utilizando toda esta tecnología y pasamos demasiadas horas divirtiéndonos, ¿no? sí, es que es... A mí como que me emociona un poco eso, el pensar que de alguna manera esto ha hecho que estemos donde estamos y también pues eso, Nintendo por ejemplo, que es una compañía súper innovadora, súper creativa, a ver lo que nos vamos a encontrar con la siguiente consola, a ver lo que nos encontramos con Switch, que era híbrida, todo esto, que ya lo tenemos como muy asentado, que la Switch, pero realmente cuando salieron, me acuerdo, los trailers de los Joy-Con que eran desmontables, que podías jugar de una manera, de otra y tal, me acuerdo que a más de uno nos voló la cabeza, era como, wow, futuro, siempre nos pasa lo mismo, wow, esto es Ese futuro. es futuro, sí, sí. Y creo que, fíjate que ahorita últimamente hemos tenido, como dices, ya estamos como, pues algo, ya no es como algo tan nuevo, pero estoy emocionada para ver qué va a traer la Switch, la nueva Switch, porque ya como que ya tiene varios años que nos dejaron con la consola. Digo, el Switch sigue siendo muy vigente y sigue siendo, ahora sí que sigue gente comprando el Switch, a pesar de que hay otras compañías que siguen sacando consolas cada año, yo creo que el Switch se ha mantenido muchísimo en el mercado todavía. Sí, ¿no? Y ahorita ya el próximo año esperemos tener nuevas noticias de la nueva consola. Ojalá. Ojalá para Ojalá Navidades del año que viene para o algo probarla. así. Sí, sí, sí. Pero fíjate que hablando de todos estos éxitos, también hay como pues tropiezos, ¿no? Que tienen las compañías, las grandes compañías. Digo, no todo puede ser perfecto. Si bien venían vendiendo mucho y con muchos éxitos, viene uno de los, ahora sí que fracasos de Nintendo que justamente Yokoi tuvo ahí que ver con, pues ya te imaginarás cuál es, que es el Virtual Boy, Sí. que el Virtual Boy de 1995, que fue la primera consola en 3D de Bueno, Nintendo. Bueno, 3D ahí 3D, raro, ¿verdad? ¿no? Una 3D cosa. raro, 3D raro. Justamente mi cuñado tiene uno de los ejemplares que ahora sí, porque no se vendieron muchos, realmente fueron pocos porque lo descontinuaron definitivamente. Les voy a mostrar cuál fue ahora sí que el Virtual Boy. Era este aparato, porque realmente que podías ver en 3D. Bueno, te ponías así como los Las lentes, era como las una cosa de realidad lentes. virtual, ¿eh? Como realidad Exactamente, virtual a mira, día de hoy. exactamente, era este aparato donde ponías tu cabecita de este lado y jugabas, ¿no? Con el control, pero aparte era incómodo, ¿no? Era como Sí. lo tenías como encima de la mesa a lo mejor y causaba dolores de espalda, después empezaron a ver que también producía esto de que te mareabas Lesiones en la demasiado, vista. lesiones en la Fue vista. infame. Sí, sí, claro. Entonces, como que no fue, ahora sí que siento que a lo mejor estaba muy adelantado a la Justo iba a época, decirlo. porque después viene lo que es el 3DS, ¿no? Entonces ya ahí ya es una consola ahora sí en 3D, pero ya diferente, ¿no? Pero bueno, este fue ahora sí que uno de los, pues, fracasos de Nintendo que tuvo, que fue el Virtual Boy, que también Yokoi participó en esto, pero sí, exactamente, siento que era una tecnología que estaba muy adelantada, todavía Adelantada. le Quisieron faltaba. apuntar, eso es, quisieron apuntar más de lo que podían hacer realmente con las limitaciones técnicas que tenían todas las consolas de la época. Son juegos que a día de hoy ya ni se recuerdan, no se habla nunca de la Virtual Boy, porque por ejemplo después vino la Nintendo 64 y de esa sí se habla muchísimo, Super Mario Justamente. 64, todo eso. Y eso sí que era una cosa que era una innovación, pero sí que estaba en su tiempo. No es que fuera la adelantada, salió perfecto. Sí, Pero la Virtual Boy exactamente. no. Sí, se adelantaron demasiado, sí, porque ya después después del Nintendo 64, que fue un boom, que también pues como dices, una innovación, pero a su época. Ya después con el Nintendo 3DS y demás, bueno, ya pusieron a implementar esta tecnología en 3D. Pero sí, yo lo probé apenas que me la Sí, prestó mi cuñado para hacer unos videos. Sí, sí, la sí. Virtual Boy, El Virtual Boy, sí, y funciona y todo. O sea, tiene Mario Tennis, ajá. yo también me da muchísima curiosidad. No, Se ve no bien, tengo ni idea. sí, sí, sí marea, sí llega a marear,
Está interesante, o sea, ya ahorita ya viéndolo así dices, no, pues está interesante, es una pieza histórica, ¿no? O sea, es algo Sí, sí. histórico de colección que ya ahora sí que difícilmente encuentras. De hecho, esta la tiene completa, nada más le falta como que la gomita que tiene alrededor del visor para que quede como que 100% negro, pero sí es Ujú. solamente rojo, o sea, rojo y negro, ¿no? O sea, Es que los ya de por sí colores, es ¿no? un poco Entonces, llamativo, no sé. El que se ajá, vea rojo y negro es como... sí, exactamente, y sí llega a marear de repente, pero está interesante como para probarlo, pero sí incómodo, ¿no? Tenías que estar así literal con la espalda, no era práctica para pasar horas de juego, ¿no? Entonces, pues Bueno, no es que, fue. que en realidad los hábitos de jugar, o sea, a lo mejor tenía más sentido porque decimos ahora, buah, es que para echar mucho rato jugando a esto, pues no se puede. Pero realmente, antes tampoco se dedicaban tantas horas a jugar videojuegos como ahora, en Bueno, partidas sí, más sí, cortas sí, porque los claro. juegos eran Más cortos más, también, ¿no? Sí, sí, claro, más sí. limitados. A día de hoy podemos pasarnos horas y horas y horas con videojuegos Ya que estás duran bien que cómodo. tienen esa duración. Y Claro, ya que uno estás ya bien solo en... cómodo con tu sillita, en tu sofá, sí, claro, sí, sí, cierto. Sí, pero bueno, ese fue ahora sí que uno de los fails, de los pocos fails que ha tenido Nintendo, que descontinuó, le dijeron, no, pasemos a lo siguiente, ¿no? Y pues ya de aquí, pues Yokoi ahora sí que dejó todas estas, para pasar al siguiente, ahora sí que personaje importante de aquí de Iwata. a Que, Iwata, que también... que la historia al final de Yokoi va a decir que al final él pues tuvo un accidente. Creo que fue un accidente de tráfico, si no estoy equivocado. Sí. Y bueno, pues perdió la vida y entonces tuvo que dejar su legado al siguiente presidente de Nintendo, que es una persona que yo creo que todos los amantes de Nintendo lo conozcamos o no, porque es cierto que yo era aquel entonces cuando él estaba presidente, yo era pequeño y no pensaba en quién estaba al mando de Nintendo ni nada de Sí, eso. claro. Yo jugaba a los juegos y punto. Ahora que me he hecho más mayor, pues sí que valoro todo esto de otra manera y me gusta mucho saber de dónde venimos. Y la siguiente persona es Satoru Iwata, que fue el siguiente presidente de Nintendo y pues, queridísimo para los que lo conocemos un poquito, a nada que leas un poquito de él y sepas cómo él era y todo, porque también, desgraciadamente, también falleció hace ya bastantes años. Era una persona ideal. O sea, gracias a él sí que le debo muchísimo de lo que es Nintendo a día de hoy, porque él consiguió pues que los personajes fueran tan queridos, el mimo que él tenía por todo lo que hacía era genial. Y, Entonces, vamos a hablar un poquito de él. y es que era una persona muy que le interesaba con quién se rodeaba, ¿no? Escuchaba mucho a sus colegas, con quienes trabajaba, al público también. Entonces, todo esto pues ayudó muchísimo a la compañía a ver qué quería, ¿no? El mercado también y a ver atacar las necesidades y lo que no estaba siendo a lo mejor cubierto en esa época por las otras compañías, ¿no? ¿Qué diferenciador tenía Nintendo? Y es que hasta el momento, que hasta ahorita podemos diferenciar a Nintendo por todas esas cosas que ahorita les vamos a ir platicando. Es que además Iwata empezó, o sea, él era desarrollador antes que presidente, obviamente tenía su participación antes en Nintendo, antes de llegar a ser presidente, y él trabajaba en HAL Laboratory, que es básicamente, para los que no lo sepáis, es de los juegos de Kirby, salen de ahí los juegos de Kirby. Entonces él empezó haciendo juegos de Kirby, juegos como Airborne, que aquí no llegaron tanto, pero en Japón fueron la leche entonces. Y a raíz de eso, pues cada vez tenía más contacto con lo que era Nintendo, aparte de los otros juegos que él iba haciendo con su empresa, con su compañía. Y al final, pues de tal buena relación que acabó siendo todo, acabó como presidente de Nintendo. Y la Y, verdad que súper, no sé, es que lo veo ahora aquí con los vídeos y sí, sí, sí. tenía cara de bueno, es que era una cosa. Justamente, sí, exacto. No, y aparte, pues nos dejó los juegos así como icónicos, o también los personajes que hemos querido. Y aparte, decían que, bueno, él era, como dices, él era programador. Entonces, ya cuando llega a ser director de Nintendo, él no dejó de programar, él no dejó ahora sí que de dedicarse a lo que le gustaba y a lo que querían. Y surge por eso Super Smash Bros. Que sí es un juego súper querido también por la comunidad. Que él empezó a programarlo ahora sí que en sus ratos libres, con otro compañero suyo de su equipo y demás, empezaron a programar Super Smash Bros. Sin los personajes y ahora sí que
Sí, la licencia es primero, ¿no? Ahora sí que el machote del juego. Y después pues ya se fue integrando lo que eran los personajes y demás. Y bueno, nace Smash Bros. Pero él lo programaba así como que en sus ratos libres también, porque pues no se quedaba quieto. Y le gustaba estar involucrado, ¿no? En toda esta Sí. parte creativa también. De hecho, hay un libro que antes te comentaba, antes del programa, te estaba comentando también lo de que me había leído yo un libro que es Iwata Responde, en inglés Ask Iwata. Y es un libro súper interesante que habla mucho de esto que justamente has comentado, de cómo programaba en sus ratos libres y era un jefe guay, por así decir, que escuchaba a sus empleados, que se metía con ellos a programar, que era una persona con la que daba mucho gusto trabajar y al final, siendo jefe, que tienes una responsabilidad, pues daba gusto para la gente que estaba por debajo de él contar con él. Y esto que dices de que Super Smash Bros. Lo programaba así en sus ratos libres, es también muy guay. Hay una cosa como muy interesante y es que el primer Smash Bros. No sé si tenía 8 o 12 personajes, no sé si 8, 12 o 16, pero a día de hoy es como hay 80 o 90 personajes. O sea, la magnitud que ha acabado alcanzando todo, de cómo empezó de una forma y acaba siendo de otra, y gana cada vez más fans, y acaba siendo una locura. Y es que es súper escalable el videojuego, porque pues mientras más personajes se sigan agregando a la franquicia, más personajes siguen habiendo en Smash, ¿no? Con nuevas habilidades y demás. Entonces, pues es un juego que va a perdurar por los siglos de los siglos y la historia, porque hay competencias, hay esports ya muy grandes, ¿no? De Smash Bros, campeones mundiales y todo, entonces la verdad es un juego que además es muy loco, ¿no? De repente está Link peleando con Pikachu y demás, entonces sí es como que Sí, toda esta locura que yo la verdad en Smash, cuando juego Smash es como, pica todos los botones, no sé qué estoy haciendo, pero dale, 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 dale. clásico juego de lucha. Sí, 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 los combos no entiendo, pero yo solo pico y ya gané, sí, o de repente no, ¿no? Sí, es divertido, es un juego divertido. Yo la verdad que Smash es como el Smash Bros. Yo recuerdo mucho el de Wii, que es el que más he jugado, porque la Wii y la Nintendo de eso son como las consolas de mi infancia o favoritas, no sé, más importantes. Y Sí. gracias a el haber jugado al Smash Bros. De Wii es que conozco a prácticamente, o sea, podríamos decir que es el germen de cómo soy yo, de cómo me convertí en Nachambo, en plan, todos los personajes que allí había yo no conocía a la mitad. Y a raíz de jugar al Super Smash y de conocer, pues, que si a Fox de Star Fox, a los Pikmin, en fin, un montón de personajes que dije, uy, ¿de dónde venís vosotros? De ir investigando, de ir probando sus juegos también y al final, pues eso, acabar siendo lo que soy a día de hoy. O sea que a Super Smash también le debemos ahí, yo, al menos yo, muchísimo. Sí, justamente, como lo dices, sí es cierto, porque por la curiosidad de ¿y este personaje de dónde sale? Pues te vas a buscar el juego y pues terminas jugando también su juego, ¿no? Entonces también es igual como mercadotecnia funciona muy bien esta estrategia de ahora te presento Claro, a los personajes, ahora investiga de dónde salieron y cuáles son sus juegos, ¿no? Muy, muy claro, claro. buena visión, ¿no? Es que eran personajes que tenían la visión a futuro y a años que decían, esto lo van a jugar en, no Como sé, que 10 Nintendo años, 20 siempre, a mí años, siempre me ha ¿no? gustado eso, que siempre ha querido como mucho a sus propios personajes, siempre les ha dado mucho mimo, siempre... Y eso pues al final es como que los jugadores así más veteranos, yo al menos pienso, he crecido con esto, o ellos han crecido conmigo, forman parte de lo que yo soy, no me han es como que siempre han ido conmigo, desde pequeñito Sí, hasta sí, el día sí. de hoy, y no me han abandonado. Y es muy ilusionante, a mí me hace mucha ilusión y ver que, por ejemplo, Mario, que este viernes sale juego, que tiene una pinta espectacular y tiene pinta de que van a seguir saliendo muchísimos juegos de Mario por Sí. muchos años. Todo eso mola mucho, es decir, wow, yo era un niño cuando aprendí a jugar a esto y a lo mejor mis hijos acaban también jugando a esto y no se sabe si a lo mejor los hijos de mis hijos es como, wow. Sí, es algo que realmente Mario es una franquicia que yo siento que jamás se va a acabar porque pues sigue y sigue y ahorita con las películas que otra vez tuvieron, o sea, hubo un boom con la película de De Mario Mario, total. y van a seguir sacando más, yo supongo, porque pues no van a desaprovechar también la oportunidad. Y como dices, por ejemplo, yo ahorita que tengo hijos, pues Mario, o sea, mi hijo se acabó Odyssey, ya se ha acabado Odyssey como, no sé, como 6 veces, yo creo, o sea, entonces es bonito, ¿no? Yo jugaba en mi Game Boy y ahorita ya mi hijo juega en el Switch y jugamos juntos, ¿no? Y lo que viene ahorita con Wonder es que
pega mucho en la nostalgia porque, bueno, un juego 2D, pero con nuevas mecánicas, nuevos poderes y demás. Me recuerda muchísimo a cuando yo jugaba en mi Nintendo, en el SP, en el Game Boy. Me recordó como mucho, o sea, ahorita que pude probar la demo me recordó muchísimo, me transporté, ¿no? A esa Sí. época, y ahora jugar con mis hijos va a ser pues increíble. Entonces todas estas cosas pues se las debemos a estos personajes que han marcado como mucho esta historia, ¿no? De Nintendo. Y bueno, viene con lo de Itawa, que ahora sí que crean el 10, ¿no? El Nintendo 10 después del Game Boy, que es Justo. el que... Nintendo DS sí que fue. O sea, es de las consolas más vendidas de la historia, que al final son números y cuanta más gente haya jugado a eso, pues al final a más gente le marcaría. Igual que Wii también es una consola que vendió muchísimo. Pero sobre todo a mí, lo que más me gusta de pensar en la Nintendo DS y la Wii es en cómo supusieron una muy... O sea, yo creo que marcaron mucho lo que es Nintendo a día de hoy en el sentido de que son una compañía creativa, innovadora y tal. Porque a lo mejor PlayStation y Xbox siempre han sido consolas como más conservadoras, por así decir, sacan su consola, la nueva, con muchas funciones mejoradas, con mejores gráficos, todo eso. Pero Nintendo es como, a mí me da igual, yo no voy tirando a gráficos mejorados, que también, pero lo que voy a hacer yo es que le voy a poner 2 pantallas. O voy a sacar el mando de la Wii, que es diferente a lo que todo estaba. Voy a hacer esto y que se juegue de manera diferente. Todo eso es lo que a mí siempre me ha cautivado. Y yo creo que eso marcó lo que también, claro, se ha ido muy bien con todo eso, pues han decidido tirar por ese camino. En vez de competir con a lo mejor Play y Xbox a potencia y a ser conservadores en todo eso, a decir, nosotros vamos y vamos a hacer lo que nosotros mejor nos parece, o vamos a crear un poco el origen ese de que hacían juguetes o juegos así que no eran videojuegos. Ujú. Pues vamos a seguir tirando por ese camino y vamos a hacer de los videojuegos juguetes, pero para todas las edades, para todo el mundo. Todo eso me gusta mucho. Sí, es que justamente desde ahí vemos como la visión, ¿no? Algo divertido, algo que pueda disfrutar ahora sí que toda la familia también. Es lo que, justo lo que comentas de Itagua, que Iwata, sí. digo, perdón, Iwata, perdóname, este, justamente cuando se sale, bueno, cuando van a lanzar el Wii, PlayStation, Xbox competían, o estaban compitiendo todas las empresas por quién tenía mejores gráficos, ¿no? O órale, Claro, más es que potencia, más potencia. Y se enfocaban en las personas que ya eran jugadoras, ¿no? Yo creo, o sea, que ya eran gamers y pues siguiendo con este mercado, pero bueno, ¿cómo vas a atraer más gente, ¿no? ¿Cómo vas a atraer más gente al mundo de los videojuegos? O cómo vas a las nuevas generaciones, cómo les vas a enseñar, porque pues tú, si ya juegas, pues ya tienes como esta memoria también claro, tú ya muscular, sabes ¿no? dónde van los dedos, sabes cómo mover un personaje, cómo mover la cámara a la vez que el personaje mientras disparas o haces o saltas. Pero con la Wii era, coges el mando y juegas al Wii Sport con el tenis. ¿Y cómo se juega el tenis? Pues dando raquetazos. ¿Cómo se juega a los Exactamente. bolos? Pues tirando la bola. No, y Y es era que una fue una cosa que revolución, ¿no? El Wii. O sea, yo me acuerdo cuando vimos, bueno, cuando familias vi el enteras, anuncio, cuando claro. fue como, ¿cómo puedes jugar? ¿Cómo vas a jugar remotamente, ¿no? O sea, así sin el cable y nada más moviéndote y que hasta los abuelitos pueden jugar hasta la fecha. La otra vez en la Navidad pasada jugamos Just Dance, por ejemplo, con el Switch, que viene siendo pues también También. un sucesor después del Wii. Y es como, wow, ¿no? Y los abuelitos de mi esposo jugaban golf, por ejemplo, les gustaba jugar. Se compraron su Wii para poder jugar golf. O sea, se lo compraron porque dijeron, yo quiero jugar y bolos también. Entonces se compraron su consola. Y ahí está ese punto que quería Nintendo, ¿no? De Claro. traer de Iwata, de traer a más gente hacia el mundo de los videojuegos y cómo vas a atacar ese mercado que los otros están descuidando también, ¿no? Hacer de las consolas y de los videojuegos, intentar abarcar más que eso en sí mismo. O sea, de lo que ya se conocía, que era, pues los videojuegos eran una cosa para chavales, para adolescentes, que, bueno, a lo mejor para los frikis, que se llamaba entonces, que no eran gamer, eran frikis. Friki, Ahora sí, ya, sí, sí, claro. claro, Sí, no, sí, no sí. era Ahorita ya divertido, no es era gamer, guay. sí, no, antes no, Ahora, antes no. ahora jugar a videojuegos está muy bien, o sea, la gente lo ve mucho mejor, entonces era una cosa de, este es el ratito, ahora los Sí, videojuegos sí, mola. claro. Y yo creo que gracias a que más gente ha descubierto que los videojuegos, pues no sé, no son todos lo mismo, de disparos o
quiero decir que hay muchas cosas más como esto, como el Wii Sport. Yo creo que eso ha ayudado a mucha gente que a lo mejor no conocía videojuegos a descubrir que no tiene por qué ser todos los juegos iguales, hay cosas divertidas, genuinamente, como esto de Wii Sports o cosas así. Y yo creo que todo eso, igual que Nintendo DS, todo eso ha ayudado mucho, pues eso, la figura de Iwata, que fue un presidente súper querido. O sea, es lo guay de Iwata, que era muy querido tanto dentro de Nintendo, por los propios empleados, que todo el mundo habla bien de él, como fuera, de que todo el mundo indirectamente, al haber jugado a sus consolas y sus juegos y todo esto, es como le damos también las gracias. Como a día de hoy que ya la cosa ya sea, o sea, ya a toro pasado, se diría, ¿no? Como que ya ha pasado todo esto, nos damos cuenta de la gran importancia que tuvo. Sí, Me parece y súper guay. igual también, por ejemplo, los juegos de 10 como el que era como de resolver Brain cosas, brain Training. draining, ajá, y todo este de usabas la pantallita, o luego incluso hacías, mi hermana me acuerdo que tenía, que ella fue como más de la generación del 10, donde hacías tus películas, dibujabas, ¿no? Y hacías como películas con los dibujos, ahí justamente con las herramientas que tenía ya el Sí. Nintendo ya Creo que eso era ahí. Entonces era el Fly Note o algo así, era muy como si fuera creativo, un ajá. dibujo. Ándale, como así es como tu storyboard ahí, tararán, y ya salía, hacías tu película y le podías añadir voz también. O sea, porque tenemos la consola por ahí anda y vienen muchas cosas que ella hizo cuando estaba chiquita, ¿no? Entonces, muy Como creativo, siempre buscando eso la es un creatividad. desborde de creatividad total, total. Era una cosa. Y, sí, ¿no? No, Y está muy, muy, muy emocionante cómo viene todo esto está ahorita con incluso con la Nintendo Switch y demás. Te digo, veo a mí jugar y desarrollar creatividad y demás con los juegos y de Nintendo, ¿no? Los que son tal cual de Nintendo que es una empresa que es muy querida por la muy familiar, familia, ¿no? Ajá, es sí, verdad. sí, sí. Es que da mucho gusto. Yo creo que, a ver, hay juegos para todo, ¿no? Y también de otras compañías. Pero Nintendo es como que ha atacado ese nicho y yo creo que le va genial el del familiar. Y no solamente el del familiar, porque, quiero decir, yo juego solo la mayor parte de mi tiempo y me gusta jugar a los juegos de Nintendo solo. Y como a lo mejor dices, bueno, es que son más infantiles que otros. Bueno, pues yo no lo veo así. Por ejemplo, Mario Wonder, Mario Odyssey, los Zelda, todo estos son juegos que son la leche. A lo mejor hay otros que son más infantilillos, otros que son más maduros, pero yo creo que son juegos accesibles para todo el mundo y es una cosa que no tiene por qué todos los juegos ser así, ya me entendéis, pero que esa accesibilidad yo creo que es como la gran cosa buena que tiene Nintendo, que cualquiera puede encender un juego de Nintendo y ponerse a jugarlo y disfrutarlo, independientemente de qué tipo de persona seas, de qué gustos tengas y todo. Como mínimo, te guste más o menos, vas a pasar un buen rato. Y la Nintendo DS, pensando un poquito atrás, tenía muchos juegos que iban en eso, con lo de la pantalla táctil, que eso fue como la locura, en plan, pantalla táctil, dos pantallas, no sé qué, el internet. Sí, el internet, sí, 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 poder buscar, hacer búsquedas y demás. Y luego también, bueno, viene el Nintendo 3DS que también tenía ya otras funciones con las dos Con la pantalla. pantallas, igual con la pantalla en 3D. Que también ese ya me tocó un poquito menos. Fue como que mi etapa en la que me desconecté un poquito de videojuegos. O sea, es por esto de la adolescencia. Yo dije, no, videojuegos, ya me separé un Estaba mal poco. visto. Sí, Claro, claro, era es una que cosa que ahorita ya necesitabas llevar en es. secreto. Y ahorita ya, aparte como mujer también siento que todavía menos. O sea, yo me acuerdo que yo tuve mi primera consola, mi Game Boy, porque tenía amigos que la tenían y como ahora sí que mi mamá tenía puras amigas que tenían niños, hombres, pues de ahí yo veía, oye, yo quiero también jugar eso, ¿no? Y ya pero ninguna de mis amigas tenía una consola. Entonces todavía era como esta división también de que, bueno, los videojuegos para los niños, ¿no? O sea, todavía no Es había que como que muchas mujeres, o al menos yo no conocía en mi círculo cercano, que jugaran videojuegos. Entonces, pues ya era yo la rarita que jugaba con los niños videojuegos, ¿no? sí, a mí me pasaba en el instituto, yo recuerdo que si no eras guay, si jugabas a videojuegos no eras el friki. Entonces era una cosa mal vista incluso. Era como, ¿a ti te gusta esto? Uf, jo, pues qué infantil, si los videojuegos son para niños. Como, ¿qué dices? ¿Sabes? O sea, Sí, para sí, mí nunca sí. lo han sido. O sea, lo que pasa es que sí que dices la época esta, como me pasó como a ti, de intentar ocultarlo, llevarlo más en secreto, despegarme un poco. Y cuando recuerdo, me pasó, por ejemplo, con un juego de Pokémon, en el Pokémon Sol de 3DS, que fue como el que ya yo lo cogí y dije,
No, en plan, a mí esto me gusta y me gusta hablar de ello y me gustaría conocer gente. Y a raíz de darme cuenta de que había mucha gente que también le gustaba eso y lo llevaba como yo en secreto, dije, ¿y por qué no empezamos a hablar de esto más? Y a día de hoy, de los mejores amigos que conservo ahora mismo, pues nacieron mucho gracias a todo esto, A a los los videojuegos. videojuegos. Sí, es que es algo que Entonces, une. Sí, yo también, mis amigos más cercanos, bueno, mi esposo también es gamer y también fue como que una de las cosas que dijimos, wow, yo también jugaba esto, sí, yo también. Luego en la universidad nos juntábamos con nuestros roomies, nuestros compañeros de ahí de casa y nos poníamos a jugar videojuegos en la noche, ¿no? O sea, era nuestra claro, diversión y su diversión sana aparte, ¿no? Entonces aquí entre que no hay que jugabas, sí. quitar otras cosas, como no sé, como, oye, pues si te gusta conocer gente haciendo deporte o tener amigos que hacer otros planes, está genial. Lo bueno es eso, que tengas de todo, no tener que esconder que esto te gusta o no sé. Exactamente. No, y ahorita ya es súper cool que juegues Pero a videojuegos. día de Ya, hoy ya, ya ahorita ya es da totalmente gamer, igual. ser gamer ya es top. Ya es como, wow, sí, es que soy Y cuanto gamer, mejor ¿no? seas, mejor todavía. Sí, 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 ¿no? Y ahorita la verdad es que pues gracias a todas estas personalidades que vamos a ir viendo más personajes aquí en el programa de Culturetas, vamos a hablar de otras personalidades también que pues que han dejado su legado y no solamente de Nintendo, sino de otras compañías también que pues podemos disfrutar, ¿no? Ahorita el jugar con amigos, con familia, nosotros solos también, como método de terapia personal también sirve. ¿Saben qué? Aquí voy a desquitar mi furia, ¿no? En juegos de peleas y demás, o ya si te quieres meter en una historia buena, la verdad es que es un mundo súper grande esto de los videojuegos y muy padre. Total, total. Yo pienso mucho, por ejemplo, hoy no hemos hablado de Shigeru Miyamoto, que es de los creativos de Nintendo, pues, prácticamente el más importante. Ay, Él no es sí. presidente. Que se ya, pues supongo que lo abordaremos en otro programa. Pero, por ejemplo, de Iwata sí que yo podría decir que es básicamente el presidente más importante o favorito, no sé cómo decirlo, de Nintendo. Y todo lo que le debemos a él es muy importante, porque es una época en la que, gracias a lo que tenemos ahora mismo, es mucho en parte a él. Muchos de los juegos importantes como Kirby nacieron de su mano, la Nintendo DS y la Wii, que es lo que hemos estado hablando. Por desgracia, Iwata, el destino que tuvo final, es que falleció por enfermedad y lo tuvieron ya que suceder. Y ahora mismo pues tenemos otro presidente. Pero la verdad que Iwata es para mí, yo creo, presidente top. Pues es que sí, estuvo justamente en esa innovación, ¿no? En esta transición de, bueno, la consola portátil, ¿no? Ya para ya todavía darle más vida a la consola portátil y del Wii, ¿no? Es que fue una cosa que todos han de haber quedado igual los competidores, ¿no? O bueno, ¿qué es eso, no? Sacas tu control y empiezas a jugar golf y a jugar tenis y demás, y luego a bailar, ¿no? Ya cuando ya tenemos ya los Just Dance y demás, y ahorita El con Wii Fit con la el Wii tabla. Fit, con la tabla, sí, yo me acuerdo que salía de personaje haciendo yoga, ¿no? También, y decía, yo ni sé hacer yoga, pero eso se ve padre, yo lo quiero, El ¿no? personaje de Smash Bros. ¿Ves? Lo enganchamos con lo de antes de Smash Bros. Hay un personaje que es la entrenadora de Wii Fit. Exactamente. No, y todas esas tecnologías, ¿no? Que ahorita pues ya con el Switch sigue pues creciendo y siguen sacando todavía más. Ahorita, bueno, el Switch ya con la consola tanto portátil Híbrida. como híbrida. Y ya más accesorios como por ejemplo había el aro con el que puedes hacer ejercicio El Ring también, el Fit. Ring Fit, ajá, y demás. Entonces, pues hay diversión para rato, ¿no? Pones a jugar a tu familia en Navidad para romper el hielo en alguna fiesta y mira, sacas tu Nintendo y listo. Totalmente. Y si no, pues una Wii también. Yo La- no la tengo conectada, tengo por ahí una Wii y es como. Alguna vez pienso, oye, pues apetecería echar aquí con los Mis un Wii Sport de algo. Sí, No sí, sé. sí, sí. Igual también tengo por ahí el Wii. Sí, a veces sí lo conectamos. Y vamos a jugar bolos, ¿no? En el Wii Sports y demás. Y sí se extraña, ¿no? O sea, el agarrar todo. O sea, es nostálgico también. De, ay, voy a jugar con mi control
del Wii con el que jugaba o demás. Entonces sí, por ahí tengo el Game Boy que todavía sirve, que el cargador lo traje perdido un buen de tiempo y lo encontré apenas y órale, y tengo los cartuchos y jugar los jueguitos de la infancia y dices... Y ahora, antes se me hacían, no sé, difíciles, ¿no? Y ahorita dices, ay, está súper fácil, ¿no? Pero cómo vas aparte agarrando la práctica? A mí lo que me pasa cuando cojo una consola como estas que he enseñado antes es que esta, por ejemplo, la Game Boy Color, Ajá. que solamente tiene estos dos botones y estos dos, el Select y el Start. Ujú. Y entonces cuando alguna vez he decidido cogerla un rato y echarme alguna partida de algo viejo, pienso, me faltan opciones, me faltan tener más botones para hacer más cosas. Ajá, sí, 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 nada Me parece más como tosco. es fácil, ¿no? Igual, por ejemplo, ahorita ves que podemos jugar en el Nintendo Switch, por ejemplo, juegos de consolas retro, que ya son retro, ¿no? Sí, Pero sí, a veces es como tengo demasiados botones, o sea, nada más voy a utilizar los que, pues, claro. dos, sí, 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 es como demasiada consola. Sí, pero ya son retro, ya es lo que, como te decía, dice mi hijo, ay, esta es una mini laptop, no, es mi Game Boy, es mi Game Boy, no tienes tantos años, no tengo tantos años tampoco, pero ya se considera como La retro. noticia que vi no hace mucho, no sé cuánto, la verdad, de la Nintendo DS cumple 20 años y yo no. ¿Cómo crees? Yo no tengo tanta edad. Justamente, sí. O también me pasó mucho que vi apenas, hay un juego que se llama Unpacking, por ejemplo, donde vas desempacando las cosas de la No lo he chica. jugado, pero lo he visto. Está bueno, sí, sí, sí. A lo mejor no ordeno mi casa, pero en el juego sí puedo ordenar, ¿no? Y sale justamente, sacas de una de las cajas un GameCube. Sí. La tengo también por aquí, de hecho. Y ahí detrás. Sí, 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 y justamente me metí porque mi hijo no sabía dónde ponerla. Decía, ¿dónde pongo esto? Le digo, mi amor, es una consola. Va en el mueble de la tele. Y, sí, le digo, sí, es esta. Y bueno, me metí a investigar y pues resulta que muchas generaciones nuevas, o sea, de los que empezaron a jugar ese juego, preguntaban en Google, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Y yo, ¿cómo crees? Que la GameCube no fue tan conocida como a lo mejor es la Wii. A lo mejor Ajá, pues, los niños exactamente. más jóvenes sí que conocen la Wii, pero la La GameCube, GameCube, no. claro, Y además que como salió en el está año cuadradita, 2000. dicen, ¿qué es esto? ¿Una aspiradora? Le digo, no, ¿cómo va a ser una aspiradora? Sí, pero en verdad, y me metí así como de a ver si es el único, ¿no? Y sí, un packing, que es el GameCube. Y decía, muchas personas confunden qué es esto porque no saben qué es. Y yo dije, ¿cómo crees? Entonces fue cuando dije, ay Dios, no, pues sí, ya estoy, ya es retro, o sea, ya el GameCube ya es una consola muy retro, ¿no? Y de la GameCube salieron muy buenos juegos que a día de hoy son de los más queridos de Sí, Nintendo, sí, pero sí. pues fue más chiquita que otras consolas. Sí, claro, entonces sí es como esto de... También está padre este tipo de programas, que donde les vamos a contar un poquito de la historia para que también digan, ok, ya sé de qué están hablando, ¿no? Y no les pase como de, bueno, ¿y eso qué es? A mí me parece, o sea, quiero decir, nosotros no somos tan mayores, ya me pongo... Sí, no, tampoco estamos tan grandes. No, pero, por ejemplo, hay muchas consolas, quiero decir, yo cuando me empecé a meter en el mundo de los videojuegos había muchas consolas que yo ya habían salido y que yo no conocía y he ido descubriendo. Entonces, toda esa parte, hubo un momento en el que dije, a ver de dónde viene esto y te interesas y descubres Claro. todo eso. Pues me imagino también, teniendo ahora, pues no sé, 10 años o algo así, estás descubriendo todo esto, tienes mucho por descubrir y mucho por ir hacia atrás. Entonces, más que nosotros por la edad. Entonces, mola mucho. También me pongo en esa situación, se me hace más difícil ponerme en esa situación, pero tiene que estar muy bien. Sí, sí, por además los juegos. Ahorita, estábamos enseñando el viejo, los juegos de Nintendo 64, por ejemplo. Entonces sí, y fíjate que sí, les cuesta también como que ya están muy acostumbrados también a que todo es como con más botones, más Inmediato. rápido, inmediato y demás. Entonces también esto de que antes los videojuegos tampoco te mostraban como el camino, ¿no? Tenías tú que ver cómo vas a resolver los puzzles y que no tenías tampoco guías como ahorita te metes a YouTube y buscas un tutorial y cómo se hace esto y órale, entonces órale, tenemos que llamar, ¿no? De los manuales, que ya no existen. Tenemos que hablar de los manuales algún día. Exactamente, de todos cómo ha evolucionado también esta parte exactamente. Porque Y antes tenías guías dentro de los... Bueno, cuando los juegos
tenías las guías ahí dentro, los manuales, y dentro, pues, si había alguna parte en la que te perdías, podías recurrir ahí. Ahora no, ahora es O llamabas, ¿no? Así como que, oigan, ayúdenme en esta parte, Me o ¿qué acuerdo, hago, no? Aquí. yo llamé Sí, a sí, sí, Nintendo cuando era wow. pequeño. Ajá. Tenía un problema en un juego y llamé y me dijeron, tienes que hacer esto. Órale. Fíjate, ya, a mí yo ya no llamé, pero qué interesante, ¿no? Y ahorita ya más, ¿cómo hago esto en YouTube? Y órale, te viene el tutorial exactamente de cómo y lo vas siguiendo, ¿no? Entonces Claro. sí, también eso les cuesta, pues, o que tenías que aprenderte, por ejemplo, los movimientos de los bosses para ver cómo vas a atacar o cómo vas a ir derribándolo y demás. Entonces también es como estas mecánicas que también estaría Claro. cool tocar en su momento de cómo van cambiando las mecánicas de juego de los primeros videojuegos ahorita, ¿no? Sí, también es verdad eso de que hay... O sea, se nota mucho cuando un juego es antiguo y cuando no, en el que a lo mejor el cómo se derrota a un enemigo antes era de una forma que a día de hoy es como, ¿por qué no lo habéis hecho de esta otra? Bueno, porque no se había inventado y porque pensábamos que era esta la mejor manera. A día de hoy es como, no, se hace de esta manera que es mucho más fácil o mucho más visual. No sé, todas esas cosas también molan mucho. Cuando vas comparando, sobre todo juegos de la misma saga, por ejemplo, te pueden ser los primeros juegos de Mario, los primeros juegos de Kirby o lo que sea, y vas viendo cómo han ido cambiando. Y ahora pues tienes ayudas visuales o tienes algún mensaje, incluso el típico mensaje de esto es muy difícil para ti, ¿quieres que le bajemos la dificultad? No, Cosas dale, así. sí, sí, sí. Antes no, antes esto es lo que hay. Si no te lo pasas, pues tu O problema. sea, ahí te quedas, ¿no? Y ya no avanzas. Y ahora te puedes quedar ahí años en la misma parte, ¿no? Del juego. Claro. Pero bueno, todas estas cosas que tenemos ahorita actualmente y que disfrutan las nuevas generaciones, pues vienen de personajes como Yokoi y como Iwata, que pues gracias a su ingenio y su visión, ¿no? Yo creo que son de estas personas que tienen esta visión de esto en unos años y demás, que ven a futuro, pues tenemos todo este legado, ¿no? Que se ha mantenido y pues que va a perdurar por los siglos de los siglos, porque pues es una tecnología que es la base, ¿no? De todo lo que venga nuevo. Nada más que estar hoy aquí hablando de esto, ya es mucho, quiero decir. Ya es. O sea, nosotros lo vamos a recordar por siempre y el ir transmitiéndolo hará que más gente y al final es muy importante y yo creo que tanto la Switch dentro de 20 años seguramente pues haya gente hablando igual que estamos hoy nosotros hablando de todo esto. Seguro que es súper interesante de ver lo que se opina de la Nintendo Switch dentro de 20 años y de los Sí, juegos. ¿verdad? Porque ahorita pues es lo nuevo y es lo que ya estamos esperando la próxima consola el próximo año, pero no sabemos si es cierto, si ya va a ser ay, pues ¿cómo era eso? No van a decir en 20 años, van a decir, ¿y eso ¿Cómo qué? podían jugar a esto de esta manera? Hablando de la Switch, digo, ¿cómo Claro, podían...? claro. Ay, sí, qué interesante, ¿no? Qué interesante es todo esto del mundo de los videojuegos y enorme aparte. Qué Y, nostalgia. y la nostalgia, eso. Yo creo que Nintendo pega mucho en la nostalgia. Te digo, como ahorita Mario Wonder es como, me pega en la nostalgia de recordar jugando Game Boy, Super Mario Bros. Y demás. Entonces ya ahorita ya estoy impaciente por poder jugar más del juego. Yo también. Sí, 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 a ver, vamos ahí. Luego en el siguiente programa les contamos qué tal. Ya que Eso es, luego, ya va a haber salido, entonces. semana que viene lo decimos de nuevo. Hablamos de esto, a ver qué tal ha sido. Ajá, a ver nuestras primeras impresiones, habiéndolo jugado ya. Total. Pero pues en el siguiente programa les vamos a traer más, ahora sí que otros personajes importantes para que sigan aprendiendo sobre, ahora sí que cosas cool. Pues vamos, yo creo, más o menos cerrando el programa. Espero que os haya gustado un montón este primer programa de Culturetas. Si es así, pues nos lo vais diciendo. Y también pues, podéis decirnos cosas que queréis que comentemos, que también es súper interesante. Contamos con vosotros. Claro, exactamente, que nos pongan en los comentarios por ahí, en los chats de Live Cole para ver qué otros temas quieren que toquemos aquí. Y que se abra el debate también, ¿no? Luego nos debatimos entre compañías. Pues perfecto, muy chulo. Pero bueno, gracias Nacho. Nachambo estuvo súper bueno la plática hoy. Programa increíble, dicen. Gracias Live Cole por este espacio para poder
un poquito platicar sobre lo que nos apasiona, ¿no? Hablar de videojuegos me podría pasar todo el día. Dormir y el día siguiente seguir hablando. Otra vez, sí, claro que sí. Hay demasiado que hablar, además. Demasiado que platicar con los demás y enseñar también, ¿no? Entonces, Total. esto es una parte muy importante. Ahora sí que educar, no en el sentido de educar, pero pues compartir toda esta cultura historia que hay detrás de los videojuegos y de las compañías importantes que ahorita pues disfrutamos. Entonces, Que es lo pues mejor, hablarlo así con pasión, no como una clase, sino como una cosa distendida de comentar, pues mira, este juego salió entonces y esto hizo que después llegara no sé qué. Entonces eso es lo divertido realmente. sí, lo que más te queda y te marca, te da curiosidad para seguir investigando. Ya, por ejemplo, Sí, yo me voy a comprar el libro que mencionas de sí, Iwata. Sí, está sí, muy sí. chulo, ¿eh? Son 200 páginas que se hace muy ligero de leer y cuentan un montón de anécdotas súper guays, en plan de cómo se conocieron unos con otros, de qué relación tenían. No sé, a mí fue una lectura también que me recomendaron y muy contento. Iwata Ask, que cuenta pues todo lo que fue Iwata y desde que empezó a ser presidente de Nintendo hasta como ya tuvo que dejar de serlo por su enfermedad. Así que está súper, súper, súper interesante, muy recomendable. Lo mismo que me lo recomendaron a mí, lo recomiendo yo. Y no os lo enseño igual que a las Game Boy porque se lo dejé a uno de mis mejores amigos que todavía lo tiene que volver. Así que si otro día cuando yo lo tenga entre manos lo saco, digo, ¿acordáis de esto? Pues aquí está, este es. Pues ya tenemos lectura para este fin de semana, ahora sí que. Total. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue Muchas Culturetas. gracias a todo el mundo. Nachambo, otra Fernanda más. Recuerden seguir las redes de Life Cole para enterarse de más. Tiene muchos programas buenos para que disfruten también de entretenimiento y Mañana Bits demás, and de Bytes con educación. Silvitas Bits and Bytes a las también. 7. A las 7 ahí está. Sí, lo estuve viendo la otra vez la repetición y muy bueno también, así que Me ya imagino. saben. Entonces, pues nos vemos el próximo miércoles a la misma hora para otro tema interesante de culturetas. Sí, señora. Nos vemos, amigos, amigas. Adiós. Cuídense, nos vemos el miércoles. Besitos a todos. Chao. Chao.